si te dijera que la transformación real no se da cuando lo deseas, sino cuando la exiges de ti mismo? No ocurre cuando todo está alineado, ni cuando las circunstancias son perfectas. Ocurre cuando te miras al espejo y decides que ya no vas a vivir un solo día más como antes, cuando entiendes que el tiempo no te va a esperar, que la vida no se va a detener a darte permiso y que las oportunidades no vienen con garantía de regreso. ¿Y cuántas veces más vas a repetir el mismo engaño disfrazado de esperanza? Pero aún estás a tiempo, porque si estás viendo esto, es porque hay una chispa viva dentro de ti que se niega a rendirse. Y esa chispa, si la alimentas con acción, puede encender el fuego que transforme tu vida por completo. Hoy no venimos a motivarte, venimos a exigirte, a despertarte, a recordarte que ya no tienes derecho a vivir por debajo de lo que sabes que puedes ser. Hoy empieza una transformación, no mágica, no cómoda, pero sí real. Una transformación que no depende de inspiración, sino de hábitos. Hábitos estoicos, simples, duros, poderosos. Hábitos que han cambiado millones de vidas porque enseñan lo más importante, que tú no necesitas controlar el mundo, solo necesitas gobernarte a ti. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo que te ayude. Y la persona que está detrás de estos videos te lo agradece de corazón. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase con intención: hoy construyo mi mejor versión. Soy estoico. Hazlo como un sello, como una promesa que haces contigo mismo. Porque cuando lo escribes con decisión, algo en tu mente se alinea. Cuando lo declaras con fuerza, algo en tu alma se activa. Y cuando actúas, aunque sea con un gesto tan simple, empiezas a recuperar el poder que dejaste en manos del miedo, de la pereza o de las excusas. Y como diría el abuelo estoico, el que se forja con firmeza termina siendo el hierro que sostiene a otros. Este es tu primer paso, tu acto simbólico, tu inicio silencioso. Y desde este momento ya no hay marcha atrás. Hazlo ahora y prepárate, porque lo que viene después ha transformado millones de vidas y puede transformar la tuya también. Hábito número 1. Uno de los pilares del estoicismo es el amor fati, amar el destino. No se trata de resignarse, sino de ver en cada acontecimiento una chispa de sabiduría. Marco Aurelio escribió: lo que sucede conviene, lo que la naturaleza ordena es bueno. Y esta enseñanza no está sola. El Tao Te Ching, uno de los textos sagrados del taoísmo, dice: el sabio es como el agua, se adapta a todo, fluye sin resistencia, y por eso no puede ser destruido. ¿No suena exactamente a Epicteto cuando decía que el sabio debe comportarse como el dedo meñique en una mano rota? No pelea con la fractura, se adapta, se acomoda, protege la armonía del todo. El hábito de aceptar el fluir de la vida no es pasividad, es estrategia espiritual. El estoico que acepta no es débil, es fuerte. No pierde tiempo en maldecir la tormenta, se ajusta la capa y camina. No pelea con lo inevitable, porque sabe que la vida misma es cambio, y esto también lo enseña el budismo. El Dhammapada dice: todas las cosas surgen y desaparecen. Aquel que comprende esto encuentra la paz. Es decir, el que comprende la impermanencia deja de sufrir innecesariamente. Este hábito ha transformado millones de vidas, porque nos libera del tormento de lo que no controlamos. Nos enseña a fluir, no a forzar, a colaborar con el universo, no a luchar contra él. Este es uno de los hábitos más malinterpretados. Muchos creen que el estoico se vuelve frío, insensible, pero no es así. El verdadero estoico ama,
pero sin aferrarse. Siente, pero no se esclaviza a la emoción. Epicteto lo dijo con claridad. Cuando abraces a tu hijo, recuerda que es un ser mortal. Así, si lo pierdes, no te desesperes. Y aunque suene duro, lo que propone es sabiduría profunda. Amar sin posesión. Entregarse sin perder el alma. Número 2. No hace falta que el mundo aplauda lo que haces. El verdadero estoico actúa, cumple, construye y calla. Marco Aurelio decía, la uva madura murmura algo, pero no grita. Simplemente cae cuando está lista. Este principio no es exclusivo del estoicismo. En la literatura sapiencial judía, en los textos de Enoc y en las tradiciones del desierto, el justo no hace ruido. El libro de Enoc describe a los vigilantes, ángeles caídos que enseñaron a los hombres a hacer ruido, a engrandecerse, a presumir, y por eso fueron castigados. En cambio, Enoc fue arrebatado no por su poder, sino por su silencio y su obediencia interior. Lo mismo vemos en Lao, el sabio chino, que decía, el sabio no enseña con palabras, enseña con actos. El deber silencioso es una disciplina espiritual, una práctica diaria, el hábito de levantarte cada mañana y hacer lo correcto aunque nadie te mire, aunque nadie lo reconozca, porque tú no buscas el aplauso, buscas la armonía con la razón universal, y esta idea ha transformado vidas. Muchos líderes de la historia, desde Abraham Lincoln hasta Nelson Mandela, actuaron durante años sin reconocimiento alguno, pero construyeron paso a paso con la serenidad de quien no necesita testigos. La mayoría de las personas creen que la sabiduría está en acumular datos. Pero los estoicos sabían que el primer paso no es aprender, es purificar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto está profundamente conectado con las prácticas ascéticas de muchas religiones. En el cristianismo primitivo, la oración no comenzaba con palabras, sino con el silencio interior, con la limpieza del juicio. El monje no hablaba con Dios hasta que no había domado sus pensamientos. Y esto también se encuentra en el libro de Enoc, donde se advierte que los seres humanos deben purgar sus corazones antes de comprender los misterios del cielo. El juicio impuro, ese que se basa en impulsos, en orgullo, en comparaciones, es como mirar a través de un cristal sucio. Nada se ve con claridad. Este hábito no se trata solo de reflexionar, se trata de examinar cada opinión, cada emoción y preguntarse, ¿esto es mío o me lo enseñaron? ¿Esto nace de la razón o del miedo? Y aquí está la clave. Una mente purificada toma decisiones más firmes, vive con más paz. La ansiedad, el odio, el resentimiento, todos son frutos de un juicio que no ha sido refinado. El estoico moderno no es alguien frío, es alguien limpio. Limpio por dentro, como una espada bien templada. Número 3. Este hábito lo practicaban tanto los estoicos como los primeros cristianos. Hacer lo correcto, incluso si duele, incluso si nadie lo reconoce, incluso si te cuesta todo. Epicteto decía, no elijas lo más fácil, elige lo que es digno. Y Jesús nos enseñaba, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Ambos no hablaban de grandeza exterior, hablaban de firmeza interior. En el estoicismo, la virtud es la única fuente de felicidad. En el cristianismo profundo, la rectitud ante Dios es la única riqueza que no se oxida. Los padres del desierto, monjes cristianos que vivían en cuevas, ayunando, meditando, decían, no hagas lo que te da placer, haz lo que edifica tu alma. Y es que el alma crece no cuando la vida es fácil, sino cuando el hombre
hace lo correcto a pesar del precio. El que evita el dolor se encadena. El que lo enfrenta con dignidad se libera. Este hábito transforma porque te da identidad. Ya no eres esclavo de lo que ocurre, eres un constructor de sentido. Y eso, ningún gobierno, ninguna persona, ningún destino te lo puede arrebatar. Séneca escribió: no me importa quién me golpea, sino qué hago yo con ese golpe. Y Jesús dijo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. ¿Parece imposible? Sí, pero esa es precisamente la diferencia entre el sabio y el común. El sabio no reacciona desde el ego, resiste desde el alma. Los primeros cristianos eran arrojados a los leones y aún así perdonaban. Los estoicos eran desterrados, encarcelados, ridiculizados y seguían escribiendo con calma. Este hábito no es sumisión, es poder espiritual. La resistencia sin odio es el escudo del alma fuerte, porque cuando tú decides no odiar, no te rebajas, no te deforman, no te conviertes en aquello que detestas. Epicteto fue esclavo, Pablo fue azotado. Ambos escribieron sobre la libertad interior y ambos enseñaron que nadie puede encarcelarte si tú no entregas tu espíritu. Practicar este hábito es nadar contracorriente, pero es el camino más alto, el que te hace imbatible, porque el que resiste sin odio no es invencible por fuera, pero sí inviolable por dentro. Hábito número 4. La mayoría entrena el cuerpo y olvida el alma. El estoico hace lo contrario. Sabe que un cuerpo fuerte con un alma débil es un castillo sin cimientos. Por eso, antes que levantar pesas, levanta principios. Antes que correr maratones, se ejercita en la paciencia, en la templanza, en la compasión firme. Séneca lo dijo con claridad: nada es más poderoso que el dominio de uno mismo. Si te gobiernas, lo demás se ordena. Este hábito ha sido ocultado por la cultura moderna, que premia la apariencia y castiga la profundidad. Pero los antiguos sabían que un alma indisciplinada acaba sometida al capricho del cuerpo, al deseo desbocado, a la vanidad sin freno. El sabio se aleja del ruido no por debilidad, sino por claridad. El estoico moderno no necesita saberlo todo, ni estar en todas partes, ni opinar sobre cada tema. Él elige su enfoque. Cuida su atención como el jardinero cuida su agua. Este hábito, aunque moderno en apariencia, tiene raíces muy antiguas. En el libro de Enoc se nos habla de un grupo de observadores celestiales que solo miraban. No intervenían, no gritaban. Su poder estaba en su silencio atento, y Enoc fue contado entre ellos. Hoy, el ruido toma otras formas: redes sociales, notificaciones, polémicas ajenas. El estoico renuncia a eso, no por superioridad, sino por protección. Su mente es su templo y no deja que cualquiera entre a ensuciarlo. Esto también lo entendieron los primeros eremitas del desierto, que huían de las ciudades para poder oírse a sí mismos. No escapaban del mundo, escapaban del ruido que les impedía pensar con claridad. La renuncia al ruido es un hábito que transforma. Cuando eliminas lo innecesario, lo esencial brilla. Cuando apagas lo ajeno, lo propio se escucha. Y entonces, como Marco Aurelio escribió en su diario: la voz de la razón es clara, pero solo si la dejas hablar. Número 5. Diferencia lo que depende de ti y lo que no. La piedra angular del estoicismo, el punto de partida de toda transformación. Lo primero que te enseñan los sabios antiguos es esto: divide el mundo en dos. Lo que está bajo tu control, lo que no lo está, tu respiración, tus pensamientos, tus palabras,
tus decisiones. Eso depende de ti. El clima, la economía, las opiniones de los demás, la muerte. Eso no depende de ti. Y no se trata de resignación. Se trata de lucidez. De dejar de pelear contra molinos de viento mientras se te pudre el corazón por dentro. ¿Sabes cuánta energía desperdiciamos intentando cambiar lo que no nos pertenece? Imagina esto. Tienes 100 unidades de energía al día. Si gastas 80 peleando contra lo que no puedes controlar, solo te quedan 20 para lo que sí puedes cambiar. Tu actitud, tus hábitos, tu foco, tu respiración, y así te vas consumiendo. Te conviertes en un saco de frustración constante. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no puedes más. Hábito número 6. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. ¿Sabes por qué sufrimos tanto? Porque queremos que las cosas sean distintas a como son. Queremos que el otro cambie, que el pasado no haya ocurrido, que la vida nos devuelva algo que perdimos. Pero la vida no negocia. Y mientras peleas contra lo que es, te desgastas. Epicteto decía, no son los hechos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de esos hechos. Y tenía razón. Una pérdida puede hundirte o fortalecerte. Un accidente puede destruirte o abrirte los ojos. Todo depende de cómo decides vivirlo. Aceptar no es rendirse. Aceptar es decir, esto es lo que hay. Y desde aquí, elijo actuar. Hábito número 7. Agradece lo difícil. Agradecer lo bueno es fácil. Agradecer lo que duele, eso es otra cosa. Y sin embargo, es allí donde se revela tu nivel de conciencia, cuando puedes mirar una caída y decir, gracias porque ahora veo lo que antes no veía. Marco Aurelio no agradecía solo cuando ganaba, agradecía también cuando perdía, porque comprendía que cada dificultad lo acercaba más a su fortaleza interior. Él decía, recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Agradecer lo difícil no significa que te guste lo que pasa. Significa que reconoces que dentro del dolor hay una semilla de poder, una lección, una invitación a crecer. Si solo agradeces cuando las cosas salen como quieres, estás limitando tu desarrollo. Pero si puedes agradecer incluso cuando la vida te contradice, estás entrenando tu alma para ser invencible. Escribe esto en tu mente. Todo lo que no salió como esperaba me mostró quién podía llegar a ser. Hábito número 8. Te han hecho creer que cuanto más tienes, más vales. Más dinero, más reconocimiento, más seguidores, más cosas. Pero nadie te dijo que ese más puede ser una prisión disfrazada, una cadena hecha de logros vacíos, de expectativas ajenas, de metas que no nacieron de ti. Los estoicos lo sabían, no eran pobres, eran libres. Marco Aurelio, con todo el poder del imperio en sus manos, escribió en silencio, pobre no es quien tiene poco, pobre es quien necesita mucho, porque el verdadero peso no está en lo que cargas en tus brazos, está en lo que cargas en tu mente. Y si todo el tiempo crees que te falta algo, vivirás como si fueras una carencia con piernas. Aunque tengas un castillo, aunque duermas en oro, nada te bastará. La libertad comienza cuando cambias la pregunta. No, ¿qué más necesito para ser feliz? Sino, ¿qué estoy dispuesto a soltar para vivir en paz? Soltar no es renunciar, es seleccionar. Es mirar tu vida y decir, esto ya no me sirve, esto no me representa, esto no soy yo. Y entonces ocurre la paradoja. Cuanto menos cargas, más alto puedes caminar. Cuanto más ligero eres, más profundo puedes pensar. Cuanto menos ruido traes por dentro, más silencio habita en ti. La abundancia real no es tener más cosas, es necesitar menos justificaciones, menos validaciones, menos excusas para estar en calma,
El mundo te grita que compitas, que te esfuerces por sobresalir, que llenes tu calendario de metas ajenas. Pero el sabio camina en otra dirección, no porque no tenga ambición, sino porque ha comprendido algo más alto, que la verdadera riqueza es vivir de tal forma que si mañana lo pierdes todo, no pierdas tu paz. Eso no lo compra el dinero, eso no te lo da un título, eso se cultiva cada día, con actos pequeños y firmes. Agradecer sin tener, sonreír sin motivo, elegir el silencio por encima del ruido, decidir con intención y soltar lo que pesa, aunque alguna vez te haya salvado. Así que mírate por dentro y pregúntate con sinceridad, ¿qué he estado acumulando que me aleja de mí? ¿A qué me aferro por miedo, no por amor? La respuesta te dolerá, pero también te liberará, porque no necesitas más para vivir mejor, necesitas menos para vivir de verdad. Y cuando llegas ahí, cuando puedes sentarte contigo mismo, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada, entonces lo tienes todo, porque te tienes a ti. Número 9. Sé firme como una roca, pero flexible como un río. No todo en la vida se puede controlar, pero todo puede enfrentarse con temple. Hay momentos para resistir y momentos para fluir. El problema es que muchos solo aprenden una de las dos. El necio se vuelve piedra y acaba rompiéndose. El blando se vuelve agua y se disuelve en todo. Pero el sabio es ambas cosas. Sabe cuándo endurecer el alma y cuándo suavizar el juicio. Estás aquí para vivir con firmeza, pero no para cerrarte como una trinchera. Y estás aquí para adaptarte, pero no para dejar que cualquiera te modele. Marco Aurelio escribía en su diario: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, porque hay que estar preparado para resistir lo inesperado. Y tenía razón, la vida no es un guión, es una pelea cuerpo a cuerpo con lo incierto. Pero resistir no significa endurecerte hasta romper, significa sostenerte sin perderte. Y fluir no es ceder a todo, es saber cuándo la rigidez solo trae más sufrimiento. Hábito número 10. Elige la coherencia, no la desesperación. Muchos dicen querer cambiar su vida, pero sus acciones son erráticas, impulsivas. Gritan que quieren resultados, pero viven apagando incendios, buscando atajos, persiguiendo validación. La desesperación es enemiga de la transformación, porque en su urgencia ciega, desordena, te convierte en esclavo de lo inmediato. Marco Aurelio lo tenía claro. Sé como la roca contra la que las olas continúan rompiendo. Permanece firme y tranquila. Coherencia es actuar desde tu centro, no desde tu vacío, no desde la necesidad de llenar un hueco, sino desde el compromiso con lo que sabes que es correcto. Es preferir lo lento y sólido por encima de lo rápido e inestable. Es preguntarte, ¿esto que estoy haciendo ahora me acerca o me aleja de mi esencia? Cuando eliges la coherencia, tu camino se alinea. Puede doler, puede costar, pero deja de confundirte, porque sabes que lo que haces nace desde dentro. Y ese tipo de coherencia es magnética. Atrae personas íntegras, situaciones justas, resultados que no humillan tu alma. Hábito número 11. Domina tu deseo antes de que él te domine a ti. El deseo es energía, es fuego. Puede impulsarte hacia la grandeza o puede consumir tu alma sin que te des cuenta. Lo que deseas te revela, te dice en qué confías, qué crees que te falta y a qué estás dispuesto a renunciar con tal de obtenerlo. Marco Aurelio lo dijo con claridad: la felicidad está en desear poco. El que necesita poco de la fortuna es su dueño. Cuando no entrenas tu deseo, él te entrena a ti. Te conviertes en alguien
que siempre necesita algo más, que nunca descansa, que persigue sombras, que vive con ansiedad, porque lo que desea siempre está un paso más allá. Pero el estoico no anula el deseo, lo educa, no busca tener menos emociones, sino dirigirlas con sabiduría. Y eso comienza preguntándote, ¿este deseo nace de mi esencia o de mi carencia? ¿Viene de mi alineación o de mi ruido? Si tu deseo depende de la validación de otros, del resultado externo, del control que no puedes tener, entonces ese deseo te hará frágil. En cambio, si deseas actuar con virtud, mantener tu integridad, elegir con claridad, entonces has recuperado el mando. La vida ya no te arrastra, la eliges, y lo que atraes cambia porque tú has cambiado el origen de tu deseo. Hábito número 12. Actúa hoy como si ya fueras sabio. La sabiduría no es una meta futura. No es algo que llega cuando tengas suficiente experiencia o cuando leas suficientes libros. La sabiduría comienza cuando decides actuar como si ya la tuvieras. Marco Aurelio lo resumió con sencillez. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser una buena persona. No esperes sentirte listo para vivir con claridad. Haz lo correcto aunque no estés seguro. Elige con virtud aunque aún tengas miedo. Respóndete como lo haría alguien que ya alcanzó la serenidad que tanto buscas. Este principio cambia todo. Cuando actúas como sabio, te vuelves sabio, porque la acción moldea la mente y la coherencia, incluso fingida al inicio, se transforma en verdad si la sostienes. Cada día puedes preguntarte, ¿hoy me estoy comportando como alguien que respeta su propia alma? Esa sola pregunta es suficiente para corregir el rumbo. Hábito número 13. El mundo va a desafiarte. No te quepa duda. Te quitará lo que amas, cambiará sus reglas, hablará mal de ti, te ignorará. Y en medio de todo eso, vas a tener que decidir quién eres realmente. Marco Aurelio escribió, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y eso puedes cambiarlo ahora mismo. No se trata de negar el impacto del mundo. Se trata de entender que el verdadero poder está en cómo decides responder. El imperturbable no es el insensible. Es el que ha entrenado su mente para no vivir en la superficie emocional de cada evento. No se ahoga con cada ola, porque su ancla está adentro. El que depende de lo externo para sentirse valioso, vive a merced del azar. El que construye su paz en el interior, gobierna incluso en la tormenta. Tú decides si ser espuma arrastrada o roca silenciosa. Hábito número 14. La calma es tu imán más poderoso. Vivimos rodeados de ruido, de urgencias ajenas, de expectativas impuestas. Pero en medio de ese caos hay una fuerza que no se impone, que no grita, y sin embargo transforma todo a su paso. La calma. La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. Marco Aurelio, la calma no es inacción, no es pasividad. Es la expresión más elevada del dominio personal. Es el poder de contener una reacción, de ver sin juzgar, de decidir sin apuro. Es lo que hace que un ser humano se convierta en influencia, sin necesidad de manipular. Y es esa calma la que más atrae, porque la mayoría no tiene paz. Y cuando alguien la encuentra, la buscan, la admiran, a veces sin saber por qué. Cuando caminas con calma, el mundo no puede empujarte. Cuando hablas con pausa, tus palabras pesan más. Cuando piensas con claridad, tus decisiones crean realidades distintas. La pregunta no es qué tanto deseas, es ¿qué tan sereno eres mientras deseas? Porque quien puede estar tranquilo en medio del caos no necesita nada para sentirse completo. Y esa
es la energía más atractiva que existe. Hábito número 15. Sé recto, no blando. Justo, pero no ingenuo. Porque la justicia no exige que te arrodilles, ni que soportes lo insoportable. Ser justo no es ser tonto. No se trata de entregar tu energía a cualquiera, ni de dejarte pisar por no querer confrontar. La justicia estoica es equilibrio, es firmeza con compasión, claridad sin crueldad. No está hecha para complacer, está hecha para sostener el orden interior y el respeto mutuo. Epicteto lo enseñaba sin rodeos. Haz lo que es correcto, no lo que conviene, no lo que esperan, lo que es justo. Pero hacer lo justo no significa dejarse utilizar. El sabio ayuda, sí, pero no se sacrifica en vano. Tolera, pero no se deja humillar. Perdona, pero no olvida lo aprendido. Y si hace silencio, no es por miedo, sino por sabiduría. Vivimos en un mundo que celebra la astucia, pero desprecia la integridad. Por eso, ser justo hoy es un acto de rebeldía. Pero cuidado, ser justo no significa ser blando. Si das sin medida, te vacías. Si perdonas todo, te desgastan. Si nunca dices basta, te consumen. Marco Aurelio escribió: no hagas nada por costumbre, hazlo por convicción. La justicia comienza en ti, en saber cuándo actuar y cuándo alejarte, cuándo tender la mano y cuándo retirarla. Hoy te dicen, sé bueno, pero lo que realmente deberías ser es justo, con los demás y contigo. Porque si te traicionas a ti mismo en nombre de la armonía, lo perderás todo. Por eso, la verdadera justicia también pone límites. También dice que no. También cierra puertas. La justicia no es debilidad. Es templanza con columna vertebral. Y el sabio no busca agradar. Busca ser recto. Vivimos en un mundo que grita: haz lo que te apetezca. Sigue tus impulsos. Date todos los placeres. Pero el sabio no vive para el deseo, vive para el propósito, porque sabe que lo que hoy parece dulce, mañana puede convertirse en cadena, y lo que hoy se siente urgente puede ser exactamente lo que debas resistir. La templanza no es debilidad, es poder contenido, es ese instante en el que puedes gritar y eliges el silencio, ese momento en que puedes ceder al placer fácil y eliges el camino difícil. Marco Aurelio lo decía sin adornos. Pregúntate en cada instante, ¿esto que estoy a punto de hacer es necesario? Y si no lo es, no lo hagas. Epicteto enseñaba que no somos libres hasta que no dominamos nuestros impulsos. El que se deja arrastrar por la rabia es esclavo. El que no sabe parar de comer, de hablar, de justificar, es esclavo. El que no puede resistir una tentación vive encadenado. Pero el sabio no. El sabio se contiene. No por miedo, sino por poder. Porque sabe que cada acto es una semilla y cada semilla un destino. Hábito número 16. No es lo que pasa, es lo que piensas sobre lo que pasa. La mayoría de los seres humanos cree que su sufrimiento nace de lo que ocurre, pero no es así. El sufrimiento profundo nace del juicio que haces sobre lo que ocurre. Marco Aurelio lo dijo sin titubear. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. Tú no reaccionas a los hechos, reaccionas a la interpretación que haces de esos hechos. Por eso, dos personas, ante la misma pérdida, pueden tener destinos distintos. Una se quiebra, la otra crece. No porque una sea más fuerte que la otra, sino porque una eligió mirar distinto. Eso es lo que los estoicos llamaban gobernar el juicio. No negar la realidad, no suprimir la emoción, sino aprender a hacer una pausa y decir, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Es útil? ¿Es sabio?
Cada vez que eliges no alimentar el pensamiento automático, sino cambiarlo con conciencia, estás liberando tu mente. La libertad real no es hacer lo que quieras, es dejar de ser esclavo de lo que piensas sin cuestionar. Se dice que, en sus últimos días, Séneca ya no hablaba de poder, ni de leyes, ni de retórica. Solo hablaba del alma y de cómo, aún rodeado de lujos, había pasado años sintiéndose más pobre que muchos esclavos. Una noche de invierno, solo en su estudio, escribió en una tablilla algo que luego uno de sus discípulos encontraría grabado en la madera. He pasado más frío en mi alma que en mi cuerpo. Era millonario, era famoso, era consejero del hombre más poderoso del mundo y, sin embargo, algo dentro de él no estaba en paz. Lo entendió demasiado tarde, que no basta con saber, hay que vivir en coherencia. Y él, por momentos, había sido sabio en la palabra, pero débil en la elección. Cuando Nerón lo condenó a muerte, no lloró, no suplicó, no huyó, se preparó. Y antes de abrirse las venas, como dictaba la tradición romana, miró a su esposa y le dijo: «No es el fin lo que duele, es saber que pude haber vivido más ligero, más simple, más en paz». Y ese fue su legado más grande, no sus frases célebres, no sus libros, sino su forma de morir, tranquilo, lúcido, sereno, como quien por fin dejó de fingir. A veces, el alma también muere lentamente cuando no vive según lo que sabe, cuando callas tu intuición por agradar, cuando vendes tu silencio a cambio de reconocimiento, cuando sabes lo correcto, pero decides lo conveniente. Séneca cayó muchas veces en eso, pero tuvo la grandeza de confesarlo, y en esa confesión nos dio permiso a todos de volver a empezar. Hoy quizás tú no estás en Roma, ni tienes a Nerón tocando tu puerta, pero puede que el juicio más duro lo lleves por dentro. Esa voz que te dice que podrías vivir distinto, más ligero, más real, más tú. Y si sientes que es así, no esperes tu último invierno. Haz algo distinto hoy, no para que el mundo te aplauda, sino para que, cuando llegue el silencio, no tengas que arrepentirte de lo que no fuiste. Hábito número 17. No atraes lo que deseas, atraes lo que practicas. Deseamos muchas cosas: una vida serena, amor sincero, propósito, libertad. Pero el deseo, por sí solo, no mueve el mundo. Lo que mueve el mundo, y sobre todo lo que moldea tu destino, es lo que practicas cuando nadie te mira. Marco Aurelio lo escribió sin adornos. La vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si cada día practicas la queja, la ansiedad, la reactividad, eso es lo que cultivas, eso es lo que proyectas, y eso es lo que inevitablemente atraerás. No porque el universo te castigue, sino porque tú mismo te estás entrenando para ese estado. El deseo mal entendido se convierte en frustración, pero el deseo canalizado con práctica constante se transforma en virtud. No digas que quieres serenidad si no practicas el silencio. No digas que quieres disciplina si no dominas tu mañana. No digas que buscas libertad si eres esclavo de tu impulsividad. Pregúntate con honestidad: ¿estoy viviendo hoy como alguien que merece lo que desea? La respuesta no está en un mantra ni en una visualización. Está en tus actos repetidos, porque lo que repites se convierte en carácter, y tu carácter determina tu destino. Hábito número 18. ¿Cuántas veces te has levantado sin ganas, pero has seguido adelante? ¿Cuántas veces te ha dolido algo, pero has decidido no rendirte? Eso es fortaleza, no lo que se ve, sino lo que no se rompe. La gente no lo nota, pero tú lo sabes. Tú sabes las batallas que libras en silencio y las victorias que nadie aplaude.
El sabio no necesita reconocimiento. Su dignidad le basta. Por eso, no te rompas por dentro, aunque todo fuera esté cayendo, porque cuando todo se derrumba, tu fortaleza será tu último refugio. Y si logras mantenerte en pie, entonces ya has vencido. Hábito número 19. Domina tu deseo antes de que él te domine a ti. El deseo es energía, es fuego. Puede impulsarte hacia la grandeza o puede consumir tu alma sin que te des cuenta. Lo que deseas te revela, te dice en qué confías, qué crees que te falta y a qué estás dispuesto a renunciar con tal de obtenerlo. Marco Aurelio lo dijo con claridad. La felicidad está en desear poco. El que necesita poco de la fortuna es su dueño. Cuando no entrenas tu deseo, él te entrena a ti. Te conviertes en alguien que siempre necesita algo más, que nunca descansa, que persigue sombras, que vive con ansiedad, porque lo que desea siempre está un paso más allá. Pero el estoico no anula el deseo, lo educa, no busca tener menos emociones, sino dirigirlas con sabiduría. Y eso comienza preguntándote, ¿este deseo nace de mi esencia o de mi carencia? ¿Viene de mi alineación o de mi ruido? Si tu deseo depende de la validación de otros, del resultado externo, del control que no puedes tener, entonces ese deseo te hará frágil. En cambio, si deseas actuar con virtud, mantener tu integridad, elegir con claridad, entonces has recuperado el mando. La vida ya no te arrastra, la eliges, y lo que atraes cambia porque tú has cambiado el origen de tu deseo. Hábito número 20. Uno de los hábitos más tóxicos que el estoicismo destruye de raíz es este: creer que los demás deben saber lo que tú piensas, sentir lo que tú sientes o darte lo que tú esperas, sin que tú se lo pidas. Es un veneno mental. Esperar comprensión sin haber hablado, esperar respeto sin haberlo definido, esperar ayuda sin haberla solicitado. Escribimos guiones enteros en nuestra mente y luego culpamos al otro por no seguirlos. Epicteto fue tajante. No eres una marioneta del mundo a menos que entregues los hilos. Nadie te debe lo que no ha prometido. Y tenía razón. Esperamos que los demás se comporten como queremos, sin haberlo acordado. Y cuando no lo hacen, no solo nos frustramos, nos victimizamos. Marco Aurelio, emperador de todo un imperio, lo escribió así: hoy me cruzaré con ingratos, con arrogantes, con agresivos, pero no me lo tomaré como algo personal, porque no conocen el bien. Eso es sabiduría. Entender que no todos están actuando contra ti, que la mayoría está luchando con sus propios fantasmas. No están pensando en ti, no saben lo que necesitas y no tienen la obligación de saberlo. El estoico madura cuando deja de exigir que el mundo le lea la mente. Y más aún, cuando deja de necesitar que lo entiendan todo el tiempo. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, enseñaba esto mismo. El sabio nunca culpa a los demás por su estado interior, porque su paz no depende de lo que otros hacen o no hacen, sino de su propia virtud. Séneca lo dijo con precisión. ¿Esperas gratitud? Entonces no estás dando, estás invirtiendo, y si no te la devuelven, no has perdido nada, excepto tu ilusión. Aplicar este hábito hoy es simple. Deja de esperar que tu pareja te lea la mente. Deja de esperar que tus amigos se den cuenta sin que hables. Deja de esperar que tu jefe reconozca tu esfuerzo sin que tú lo comuniques. Número 21. Callar cuando sabes que no sirve hablar. La mayoría de las personas hablan porque no soportan el vacío, porque creen que deben llenar el silencio con ruido. Pero el estoico no.
El estoico sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el mundo arda solo. Marco Aurelio escribió: ¿cuántas veces hemos fallado por hablar antes de tiempo? ¿Y cuántas veces por no guardar silencio? Epicteto lo enseñaba como una regla de oro. Habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Este hábito no es pasividad, es dominio, es sabiduría. Callar no es huir, es entender que no todos merecen tu energía, no todos escuchan, no todos quieren entender, y no es tu deber convencerlos. El sabio habla cuando vale la pena, no cuando el ego se lo exige. Hay discusiones que solo sirven al orgullo. Hay momentos donde el silencio es una espada más afilada que cualquier argumento. Séneca lo dijo claro: el que discute con un necio corre el riesgo de parecer otro. Este hábito nace en la raíz misma del estoicismo griego. Zenón, el fundador, enseñaba en los pórticos de Atenas que el sabio no se precipita, escucha, mide, espera. La boca del sabio no está siempre abierta, porque su alma no está desesperada por aprobación. No necesita tener razón, si ya vive en razón. Callar, en este sentido, no es cobardía, es estrategia, es claridad de propósito y, sobre todo, es respeto por tu propia paz. No te arrastres en diálogos inútiles, no repitas tus límites 10 veces, no busques que te entiendan los que ya han decidido no hacerlo. Calla, actúa, y si no puedes actuar, aléjate. Este hábito te da poder, porque cuando callas con intención, te haces inaccesible, impredecible, inquebrantable. El sabio elige su momento, y cuando habla, el mundo escucha. No porque grite, sino porque su silencio ya había dicho todo. Así que recuerda, no todo necesita tu opinión, no todo merece una respuesta. A veces, el mayor acto de fuerza es no decir nada. Se cuenta que cuando Epicteto aún era esclavo, su amo tenía la costumbre de quebrar voluntades. No soportaba la dignidad en los ojos de un siervo, y Epicteto, aún siendo joven, no bajaba la mirada. Un día, el amo, molesto por su serenidad, tomó su pierna y comenzó a torcerla con fuerza, con furia, mientras gritaba: «Te voy a romper ese hueso, esclavo arrogante». Epicteto lo miró sin rabia, sin miedo, con una calma que solo tienen los hombres que ya se han liberado por dentro, y le dijo, con voz baja, casi como quien hace una oración: «Puedes torcer mi cuerpo hasta quebrarlo, pero nunca tocarás el lugar donde yo decido quién soy». Y el hueso se rompió. Se oyó el crujido. El dolor fue real, pero no el alma, porque Epicteto había aprendido a vivir en un lugar donde nadie más tenía acceso. Un espacio interior tan firme, tan silencioso, tan propio, que ni la violencia podía entrar sin permiso. Años después, cuando fue liberado, no se convirtió en un hombre lleno de rencor. Se convirtió en maestro y enseñó a hombres libres que aún vivían como esclavos, porque sus mentes seguían encadenadas al miedo, al juicio de los demás, al deseo constante de controlar lo incontrolable. Él les decía: «No eres libre porque caminas sin cadenas. Eres libre cuando puedes pensar sin depender, cuando puedes sentir sin obedecer, cuando puedes perder sin colapsar. Esa es la libertad que nadie puede darte y nadie puede quitarte, la libertad de gobernarte a ti mismo. Hoy tú no estás en una celda, pero puede que estés preso del pasado, del qué dirán, del ruido, de la herida que no te has atrevido a mirar de frente. Recuerda a Epicteto, recuerda su calma cuando le quebraban el hueso, pero no el alma. Y si algún día sientes que todo a tu alrededor te doblega, no grites, no huyas, haz silencio,
y vuelve al único lugar donde el mundo no puede alcanzarte, tu propia voluntad. Ahí, y solo ahí, comienza la verdadera libertad. El estoicismo nació alrededor del año 300 a.C. en Atenas, no dentro de templos ni academias, sino en las calles mismas, entre columnas y comerciantes, entre ruinas y ciudadanos comunes. Su fundador fue Zenón de Sicio, un comerciante fenicio que no tenía intención de convertirse en filósofo. La historia comienza con una tragedia. Zenón, transportando un cargamento de púrpura, una de las tinturas más valiosas de la antigüedad, sufre un naufragio, pierde todo. Arruinado, sin posesiones, llega a Atenas, buscando un nuevo rumbo. Allí entra en una librería. El destino le juega una carta distinta. Lee las enseñanzas de Sócrates y, fascinado, le pregunta al librero: ¿dónde puedo encontrar a un hombre así? El librero le señala a Crates de Tebas, un filósofo cínico que enseñaba en las calles. Zenón empieza a seguirlo. No busca consuelo, sino estructura, sentido. Pasa años aprendiendo de diversas escuelas, los cínicos, los megáricos, los académicos, pero ninguna lo satisface del todo, hasta que un día comienza a enseñar su propia doctrina bajo un pórtico, el Stoa Poikile, la pórtico pintado, un lugar público, al aire libre, en contacto directo con la vida real. De ahí viene el nombre, estoicismo, derivado de estoa. A diferencia de otras filosofías elitistas, el estoicismo nace como una filosofía para el ciudadano común, aplicable al mercado, al trabajo, al sufrimiento. Su esencia era clara. Enseñaban que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos, y que quien domina su mente sufre menos que quien pretende dominar el mundo. Así nació una de las filosofías más prácticas, sobrias y resilientes de la historia humana. La regla del libro 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, parte desde la biología. Nos habla de langostas, jerarquías y serotonina, pero el mensaje va mucho más allá de la postura física. Peterson dice: asume una postura de dignidad, porque tu cuerpo moldea tu mente y tu destino. En esencia, nos invita a reclamar orden desde el cuerpo hacia el alma, desde uno mismo hacia el mundo, y esto conecta perfectamente con el estoicismo original, donde Zenón decía: gobierna tu mente y tu carácter y habrás conquistado más que cualquier imperio. Peterson plantea: asume responsabilidad total por tu vida. Nadie lo hará por ti. Ambos coinciden en lo mismo. El mundo es caótico. Tú no tienes poder sobre todo, pero sí tienes poder sobre ti. Y eso es lo único que realmente importa. Deja de controlar la opinión ajena, las emociones de los demás, los resultados externos. Comienza a vivir con una regla clara: yo solo gobierno mi carácter. El resto no es mío. Epicteto fue tajante. La libertad comienza el día que entiendes que hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Gobernarte a ti mismo antes de intentar cambiar el mundo es también uno de los más olvidados, porque es más fácil señalar que mirarse, más cómodo exigir que corregirse, pero el estoicismo nos lo recuerda con brutal claridad. No puedes controlar la economía, no puedes controlar a los demás, no puedes controlar el pasado, pero puedes controlar tu mente, tu carácter, tu esfuerzo, tu virtud. Ese es el verdadero poder, el único poder duradero. Hábito número 22. Practica el silencio como estrategia de poder. Cuanto más poderoso es el hombre, menos necesita hablar. Séneca. En una era donde todos opinan, donde las redes premian al que más grita, y donde la impulsividad se confunde con autenticidad,
El silencio es un acto de poder, no un silencio cobarde, no un silencio sumiso, sino un silencio estratégico, elegido. El estoico no necesita hablar de todo, no reacciona ante todo, observa, escucha, medita, deja que el ruido pase por encima sin perturbar la firmeza de su alma, porque sabe que quien domina su lengua, domina su mente, y quien domina su mente, domina su destino. Epicteto lo enseñó con fuerza. Tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No es debilidad, es inteligencia emocional, es control, es madurez. Un sabio puede parecer torpe mientras calla, pero un torpe se revela apenas abre la boca. En tus relaciones, en tus decisiones, en momentos de ira o tristeza, detente, respira, calla, observa. No para ser invisible, sino para que cuando hables, cada palabra pese como oro y se clave como lanza. El mundo no necesita más ruido, necesita más hombres con temple. Y el silencio voluntario, bien usado, es la señal del que se gobierna a sí mismo. Hábito número 23. Domina tu opinión antes de emitir juicio. En el estoicismo primitivo, Zenón de Sitio, fundador de la escuela estoica, enseñaba: la lección estoica es clara. Antes de permitir que tu mente construya una narrativa basada en suposiciones, detente. Examina los hechos, cuestiona tus pensamientos y recuerda: una opinión no examinada es una cadena invisible que nos somete al sufrimiento. Profundización estoica. Zenón clasificaba el conocimiento en 3 partes: lógica, física y ética. Pero todo comenzaba por la lógica, es decir, aprender a pensar correctamente. Para los estoicos, el alma se enturbia cuando toma como cierto lo que no ha sido probado. Esa es la raíz de la ansiedad, del resentimiento, de la ira. Marco Aurelio, en Meditaciones, escribió: si tienes dolor por alguna cosa externa, no es esa cosa la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Y puedes revocar ese juicio ahora mismo. Dominar este hábito significa ser el guardián de tus pensamientos, detener el juicio automático y cultivar la lucidez. El mundo ya es complejo. No le añadamos sufrimiento con nuestros filtros distorsionados. Imagina a Carla, gerente de un hospital, rodeada de crisis, emergencias, egos inflados y presiones financieras. Durante años vivió intentando arreglarlo todo, controlar a todos, solucionar cada microproblema, y colapsó. Trastorno de ansiedad, insomnio, soledad. Un día, en un retiro, escucha una frase que le cambia la vida: ocúpate de lo que depende de ti, suelta lo demás. No sonaba mágico, era duro, pero liberador. Carla empieza a identificar qué depende de ella: su gestión, su reacción, su honestidad, sus límites. Deja de controlar la opinión ajena, las emociones de los demás, los resultados externos. Comienza a vivir con una regla clara: yo solo gobierno mi carácter. El resto no es mío. En menos de un año, su salud mejora. Su equipo la respeta más. Su familia la reconoce. Y por dentro se siente ligera. Descubrió que la verdadera fuerza no está en el control externo, sino en la paz interior, nacida del dominio propio. Epicteto fue tajante: la libertad comienza el día que entiendes que hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Gobernarte a ti mismo antes de intentar cambiar el mundo es también uno de los más olvidados, porque es más fácil señalar que mirarse, más cómodo exigir que corregirse, pero el estoicismo nos lo recuerda con brutal claridad. No puedes controlar la economía, no puedes controlar a los demás, no puedes controlar el pasado, pero puedes controlar tu mente, tu carácter, tu esfuerzo, tu virtud. Ese es el verdadero poder.
el único poder duradero. Mira dónde estás. No importa si estás en tu habitación, en un bus, en un rincón del mundo que nadie conoce. Este momento es tuyo y nadie te lo puede quitar. Lo que acabas de escuchar no es una receta, es una revelación. Una voz que, quizás, no viene de mí, sino de una parte olvidada de ti que ya lo sabía, porque tú no necesitas que te digan qué hacer. Lo que necesitas es recordar quién eres cuando no estás actuando para nadie. Los estoicos no vinieron a este mundo a convencer a los demás. Vinieron a convencerse a sí mismos, a practicar el dominio interior con la misma seriedad con la que otros persiguen riquezas, a gobernarse antes de intentar gobernar el mundo. Esa es la enseñanza. Que el verdadero poder no es controlar lo externo, sino no dejarte controlar por lo externo, no caer en la trampa de los juicios automáticos, de los impulsos heredados, de las pasiones sin filtro, sino levantarte día tras día con una sola tarea sagrada: dominar tu juicio, limpiar tu mirada, templar tu carácter. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Que no necesitas esperar a ser sabio. Puedes comenzar ahora, con lo que tienes, con lo que eres. Puedes comenzar cultivando silencio donde antes había reacción. Puedes comenzar preguntándote: ¿esto me hace más libre? Antes de hablar, antes de desear, antes de ceder. Puedes comenzar hoy a vivir como si tu alma te estuviera observando, porque lo está. Marco Aurelio no tenía redes sociales, no tenía un público, pero cada noche se escribía a sí mismo y en esa intimidad feroz se construía, no para los demás, para él, porque lo único que se lleva quien ha vivido con virtud es paz. Paz con lo que fue, paz con lo que no llegó, paz con lo que eligió. Así que hoy elige pensar con más claridad, responder con más conciencia, vivir con más intención, no para parecer sabio, sino para hacerlo en silencio. Y si estas palabras encendieron algo en ti, escríbelo para sellarlo. Ve ahora a los comentarios y deja tu compromiso, sin adornos, sin excusas. Hoy empiezo a gobernarme con virtud y con verdad. Y si este canal te acompaña, si esta voz te sostiene en tus días inciertos, suscríbete, no por costumbre, sino porque aquí no hablamos de lo urgente, hablamos de lo esencial. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por quedarte hasta el final, porque el final es también el comienzo. Nos volveremos a ver, y cuando lo hagamos, que seas un poco más sabio, un poco más sereno, un poco más tú.